¿Cómo están? Muy buenos días en América, muy buenas tardes en Europa. Tengo el gran gusto de moderar esta mesa que es denominada la Mesa de Perú. Quisiera presentarles a los ponentes, el doctor José López Rodas, que es médico psiquiatra social, máster en investigación y educación superior, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tengo el gusto también de presentarles al doctor Renato López, sociólogo especializado en salud comunitaria y economía de la salud, fundador de Salud Mental Perú, más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos y mediación comunitaria a poblaciones en riesgo de exclusión social en Perú, Suiza, España y Japón. De la misma forma, quisiera presentarles al doctor Isaac Pillo, ha obtenido grados y posgrados en Historia Política y Económica en la London School of Economics, donde llegó a dar clase de Administración Pública y Gobierno en Latinoamérica. Es coordinador del Mes de las Comunidades de Habla Hispana y en Estados Unidos y el Reino Unido, integrante de la Alianza Amigos Unidos contra el Coronavirus. Es un gran gusto tenerlos a todos aquí. Estamos juntos tratando de buscar respuestas para los migrantes y con mucho gusto cedo la palabra al doctor José para su ponencia. Sí, por favor, el power. El power, por favor. ¿Ya pueden ver la presentación? Muy bien. Muy buenos días desde Perú. En verdad, quiero expresar primeramente mi orgullo por pertenecer a la red Atenea y, por supuesto, agradecer muy afectuosamente a los organizadores, especialmente a José, a Nancy, y a Anabella y a todas las personas que están en esta organización. Paso, siguiente. El primer caso que hubo en China sobre el coronavirus y lo de Wuhan, estuvimos bastante conocedores, casi desde finales de diciembre y inicios de enero, mucho más. Ya desde ese momento se hablaba de algunos chivos expiatorios, como la mutación genética natural o la manipulación del hombre en la creación de este coronavirus, SARS-CoV-2. El siguiente. Y el mundo y el Perú de igual manera se extendió una idea amenazante del 5G, de los chips que traerán las vacunas, porque ya empezaban a hablarse de las vacunas, y por supuesto no dejaba de tenerse en cuenta la lucha de mercados y el poder económico. La siguiente. Siguiente. Muy bien. Cuando la OMS declara la pandemia por COVID-19, y dentro de sus consideraciones incluía la declaración de pandemia y las medidas preventivas como de confinamiento y algunos medicamentos, también nos confundieron a nosotros, a la población en especial lo del confinamiento, y a los médicos de los niveles primarios el uso, por ejemplo, del ibuprofeno, ¿no? Que era bastante usado por los médicos de los servicios primarios cuando había una complicación de las gripes. Siguiente. A mí me interesa que nos veamos en un contexto en lo que significa Ulises y la Odisea muy rápidamente. Nuestra cultura occidental se puede mirar claro de diferentes ángulos, desde el lado de los emperadores y conquistas, como suele mostrarlo la historia. Entonces, en Grecia antigua, demandando a Troya, intervino Ulises con el cuidado de Atenea. Eneas huye de Troya al ser vencido y llega a Italia. Sus descendientes Rómulo y Remo fundan Roma, y Roma posteriormente, con sus formas de conquistas, llega a España
y esta última conquistará América. Esto es por el lado izquierdo, como ustedes verán de la pantalla, y, y por el lado derecho vamos a ver todo lo que significa el mundo andino o el mundo andino en la zona de Perú o Chile o gran parte de la zona de América del Sur. Manco Cápac sale del lago Titicaca según la leyenda, pero uno de sus descendientes, otro emperador, Pachacute, Inca, es el que conquista gran territorio del Imperio Incaico, o sea, llegando hasta Chile, hasta casi al centro de Chile. Entonces, todas estas cosas de conquistas al final dan un mundo de conquistas. La última conquista, un poco como estoy ligado al fútbol, para personas con problemas emocionales intensos, los peruanos conquistan en el 2018 la Copa del Mundo de Rusia como los mejores hinchas. Entonces, mirando así el mundo, vemos que hay muchos hombres resilientes, incluso hijos de esclavos como Espartaco, a la vez migrantes a la fuerza, guerreros como Manco Inca. Es decir, yo noto, tal como dice Achotegui, hay muchos Ulises como los migrantes actuales en nuestro mundo. Ese es un aspecto interesante que yo creo que es importante mencionar. El siguiente. En esta lámina que se nos ocurrió, tenía que ver ya con el COVID y la forma como nos dirigíamos a los médicos del Perú. Están en una red muy grande llamada una comunidad médica. Y en abril, a inicios de abril, tuvimos que decirles que entrábamos a un proceso de resiliencia. Moriríamos algunos, pero otros estaremos en primera línea, otros asesorando, y se nos ocurrió como una especie de boletines más o menos quincenales. Y en uno de los boletines, el primero de ellos, hablábamos de la resiliencia con estos con estas cuatro imágenes para que se tenga claro qué cosa era la resiliencia. Ustedes comprenderán, dentro del mundo médico no se maneja este término fácilmente, quizás los físicos más, los psicólogos ahora, los comunicadores sociales también, los médicos poco, pero en la primera imagen ustedes ven una pelota y le decíamos a los médicos, fíjese, una pelota no puede ser resiliente, aunque sale a flote. Un niño que cae al agua, si se ha visto en muchos casos, queda flotando por varios minutos, mientras que los adultos de repente se dieron cuenta que se cayó al agua y se los ha encontrado flotando. Un adulto que está hundiéndose en el agua, definitivamente tampoco puede ser resiliente, ¿no? Él no sabe nadar, no aprendió a nadar. Y en la imagen derecha tenemos a un buzo entrenado, digamos entrenado, que se hace acompañar con otro buzo porque sabe que puede haber peligro. Entonces, eso sí entra dentro de la resiliencia, de tal manera que podríamos decir también de que en la pandemia, en la situación de vivir con el COVID o vivirlo cerca con nuestros familiares, tenemos que prepararnos en este proceso de resiliencia. La siguiente. Entonces, en el Perú hubo rápidamente el confinamiento, fue uno de los países más rápidos en pronunciarse respecto al confinamiento, y los servicios de atención han sido muy deficientes. Hemos encontrado que con esta pandemia, desde el inicio, fueron muy deficientes. Peor aún, los servicios primarios fueron cerrados. O sea, cuando en todas partes los médicos de los servicios primarios, llámese de familia, llámese de centros de salud, de puestos de salud,
en el primer nivel de atención, ellos siempre han conocido acerca de cómo se trata este problema. La siguiente. Bueno, este es el colegio médico que empezó a tener acciones rápidamente y del cual yo conformo el Comité de Salud Mental. El siguiente. La informalidad en el Perú es un problema sumamente serio que ha tenido un factor determinante en la contaminación, en el contagio. Siguiente. La telemedicina, la telepsiquiatría, la teleconsejería empezó a ser usado, pero aún no es del todo usado por todos, ¿no? Esto es algo que recién muchos han estado empezando a usar. El siguiente. Esta es una ola de retornantes de resilientes, digo yo, que estando en Lima regresan a sus pueblos. Enormes cantidades, miles de personas regresaron, estando todos en cuarentena. Ellos afrontaron la cuarentena y no los pudo detener ni la policía ni los militares porque regresaban a sus pueblos como método de sobrevivencia, diríamos. La siguiente. Aquí hemos acogido por pedido de la población, por la ligereza con la que el Colegio Médico realizó los trámites para la titulación, en algunos casos, para una práctica temporal, humanitaria de algunos médicos venezolanos y cubanos, a pesar de que ellos también tienen el mismo problema o más problema que nosotros, pero están trabajando con nosotros y esto es lo bueno de la migración, que podría ser de repente temporal o podría ser. Acuérdense ustedes que los médicos, perdón, los venezolanos en el Perú empezaron a llegar hace 2 años en enormes cantidades y ahora se alcanza el 1.000.000 de habitantes de venezolanos. ¿El siguiente? El traslado de médicos ha sido muy difícil acá en el Perú. La distancia entre poblaciones es grande, no hay carreteras entre la Amazonía y la costa y se ha tenido que recurrir a la vía aérea en muchos casos y ustedes verán ahí donde está este grupo de personas hablando, está el presidente de la República, está la ministra de Salud y hay unos cartelitos que ven a unas imágenes de personas. Se cuenta ya de esas imágenes más o menos, más de 200, o sea, que significa 200 médicos fallecidos hasta ahora. La siguiente. Un trágico regreso también de los venezolanos a pie, han tenido que pagar cupos a veces, es una pena, no han tenido acompañamiento, como en parte tuvieron los peruanos que regresaban a sus pueblos del interior. La siguiente. Los anestesiólogos han solicitado el apoyo también de salud mental del Colegio Médico y aparte de un congreso en el cual ya ellos se interesaban por la salud mental, resulta que ahora nos está preocupando que un porcentaje en comparación que de los médicos intensivistas que trabajan junto con ellos en la sala de operaciones con el enfermo mental grave del COVID. Resulta que los anestesiólogos han fallecido más que los médicos intensivistas. Eso ha llamado mucho la atención. La siguiente. Un problema serio ha sido la aglomeración de gente por recibir bonos cuando el gobierno otorgó algunas donaciones, bonos para la sustentación de la alimentación en los hogares. Entonces se vio en las calles gran cantidad de gente y eso provocó las curvas, unas olas en la presentación del COVID, tanto por los contagios, tanto en los fallecidos al final de cuentas. La siguiente. Bueno, esto solamente para mencionarlo, ustedes saben que el Perú ha sido el país más golpeado también con el coronavirus. La siguiente. Igualmente la mortalidad. Sí, la siguiente. Esas cifras son muy interesantes. Sí, es interesante, efectivamente. Aquí también la siguiente.
La siguiente, la economía. Bueno, no me voy a caer en eso, pero 3 millones han pasado ya a condición de pobreza. La siguiente. No quiero mencionar acerca de lo que significa la vacuna acá en el Perú para toda la población, pero hay mucho manejo político que hace difícil poder tomar nota de algunas cosas importantes desde el punto de vista científico. La siguiente. Y aquí 2 investigaciones que se han realizado, uno para la población de Lima, donde se ve miedo obsesivo, miedo de amenaza, miedo evitante y miedo de ansiedad, bastante fuerte. La experiencia que se ha tenido con el coronavirus y el impacto que ha tenido. Y la última es la más importante, la siguiente. Aquí, se les pregunta en las empresas a los trabajadores, las indicaciones que damos en nuestro trabajo a nuestros usuarios, clientes y personas para que sean cuidadosos y no se toquen la nariz, los ojos y la boca son muy inadecuadas. Él puede responder 7 o 1, ¿no? Pero hago una propuesta. Entonces el trabajador hace una propuesta en las empresas. Estamos buscando que 100 empresas con todos sus trabajadores den propuestas y Salud Mental ha procesado esta información y considera que debe hacerse un afiche en algunas empresas. En la ficha propuesta, por ejemplo, se ve a un mono, niños y la forma como las personas usamos las manos con nuestra nariz y la boca, pero le hacemos pensar que es necesario que el ser humano, sepamos que el ser humano, por supuesto, puede aprender hasta tocar guitarra con los pies. Entonces, es una afiche de reflexión que hace participar al propio trabajador, pero que tiene sobre todo el propósito de lograr no solamente la prevención del COVID, hasta ahora, mucho más que hasta ahora, y también la reactivación económica de todas las empresas y del país. Hasta aquí, les agradezco, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante, revisar todas estas situaciones. Muchas gracias por esta introducción contándonos la historia de Atenea cuando durante su travesía acompañó a Ulises y de la resiliencia que ha sido fundamental en esta pandemia. Damos paso ahora al doctor Renato López con su ponencia. Muchas gracias. Si me permiten el video, por favor. Quedan prohibidas las actividades sociales aquí en Cataluña, las actividades donde concurran más No se ve el video, creo que José López necesita cerrar su video. Ahora. Su pantalla, por favor. Ok. Ahora. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ahora sí. En otras palabras, quedan prohibidas las actividades sociales aquí en Cataluña, las actividades donde concurran más de 1000 personas, actividades sociales, culturales, deportivas. Es muy duro, es muy duro, y ahora más que uno no puede ni siquiera, como se dice, ya han restringido todo el pase porque no podemos ni siquiera viajar, es más difícil, ¿no? Un cambio de nuestra vida social, de nuestra vida, en el orden de vida, de nuestros seres cotidianos, ¿no? Y se siente en dificultad para poder afrontar estos pagos que son las cosas básicas de un hogar. Y que han llegado de visita, digamos que por motivos de quedarse los 3 meses y de regresarse, ahora no se pueden regresar y están acá varados. Hubo una reacción parecida. La gente se volcó a los supermercados y empezó a comprar en modo impulsivo, diría. En realidad, aquí en Europa no se está movilizando mucho. Pero el aislamiento social es lo que está más costando a las personas. Algunos lo están respetando, algunos no, y cada día las medidas se están poniendo mucho más drásticas. De las personas, por ejemplo, con las que hablaba esta mañana, me decía, me siento como que hay una amenaza de muerte que me está incumbiendo a mí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no crear falso alarma. Se puede crear una crisis también, ya sea a nivel económico, social, inclusive.
No sé si se aprecia la presentación. ¿Se aprecia? Sí. Sí, sí está, doctor. Muy bien, muy buenas tardes Europa, muy buenos días Perú, México y otros países más que nos están siguiendo por aquí, por esta videoconferencia. Muchos saludos a los miembros de la red Atenea, también un agradecimiento muy especial a todos ustedes por permitirme, por darme la oportunidad de compartir un poco el trabajo que se ha hecho este año. Lo que les he presentado ha sido un poco una compilación de los reportajes o de las notas que se han pasado en la televisión, y yo particularmente he sido un poco el nexo entre los peruanos en el exterior, peruanos en Europa y los peruanos en Perú. Este año particularmente nos ha tocado participar en la red de manera online, de manera virtual. Particularmente por lo que viene ocurriendo a nivel mundial. Como sociólogo, entonces, voy a tratar el tema desde un enfoque social, diría yo como si fuera una epidemia social, ¿no? Considero que actualmente este problema del virus o la pandemia también trae consecuencias sociales, tiene un impacto muy grande en la sociedad. Y eso es lo que voy a tratar yo ahora, ¿no? Este es el esquema de la presentación. Hay un índice, una introducción, contexto, consecuencias y efectos o impacto, y la conclusión. ¿Cómo podríamos explicarnos esta problemática actual, ¿no? Repito que voy a tratar el tema más que todo a nivel social, desde un enfoque social, no epidemiológico, porque eso no me compete, sino un poco más a nivel social. Si algo nos enseña, dice la historia social de las epidemias y también todos los estudios culturales sobre la epidemiología, inmunología, enfermedades infecciosas, entendemos que la sociología cumple un rol fundamental de cómo saber, de cómo vamos a poder sobrevivir juntos en los próximos años, ¿no? ¿Qué es lo que nos une actualmente y qué es lo que nos separa? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de la importancia de la sociología que nos permitirá visualizar aspectos que probablemente no podamos ver fácilmente. Por ejemplo, aquí en Europa, por ejemplo, hay la particularidad que los inmigrantes trabajan en el cuidado de las personas mayores, y obviamente que por razones de esta pandemia han aumentado su carga laboral en estos últimos años, y ese es un tema social que, por ejemplo, no lo podemos ver fácilmente, ¿no? De igual modo, la desigualdad social y la diferencia de clases, ¿no? Y de capital, se nota mucho la diferencia de clases para el acceso, por ejemplo, a lo que es la salud, a lo que es el tema educativo. Son aspectos que también salen a vislumbrarse ahora en medio de una pandemia, ¿no? Otra de las cosas que podríamos analizar también es la microsociología de los saludos. Por ejemplo, eso también se ha visto muy afectado últimamente por las cuestiones, pues, de aislamiento social, las cuestiones de pandemia y todo lo que concierne a la prevención de la pandemia, ¿no? Igual modo, la sociología de la ciencia es otra de las cosas que se podría apreciar, que se podría estudiar, porque aquí, por ejemplo, existe el método científico al cual no todos tenemos acceso, y por ende no conocemos hasta ahora con exactitud los problemas o las causas o las consecuencias de lo que es el virus. Algunas cuestiones sociológicas que me gustaría
mencionar, por ejemplo, son la sociología que ha surgido en medio de crisis sociales, ¿no? Durante la revolución industrial, podemos ver la sociología a nivel salud, también la diferencia de acceso a la salud, y lo que es el coronavirus también, se están haciendo estudios sociología del coronavirus, porque hay una gran desigualdad entre las clases, hay un diferente trato hacia los grupos, hacia los, por ejemplo, en este caso, lo que he visto que puede haber originarse una estigmatización hacia los chinos, ¿no? Que es algo bastante delicado, ¿no? Pero que ha surgido en medio de esta pandemia. Una cita muy conocida, quería presentarla aquí, es de Aristóteles: el hombre es un ser social por naturaleza. Es una frase de Aristóteles para constatar que nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Necesitamos definitivamente de otros para vivir. No podemos estar aislados, solos en el mundo, ¿no? El hecho social también vemos que fue acuñado por el francés Émile Durkheim en su libro El método sociológico, y refiere al comportamiento de forma de ver, pensar, actuar y sentir que es exterior a la conciencia. El hecho social se ha visto una ruptura también en los hechos sociales, las interacciones sociales, porque hay menos contacto en la sociedad, estamos un poco más aislados, estamos trabajando desde casa, tenemos menos interacción social. Se han transgredido en realidad los estándares sociales, ¿no? Lo que es la sociedad en sí no está funcionando como normalmente funcionaba. Estamos frente a a mi parecer, yo quiero ser muy exagerado, creo. Yo quiero decir que esto es una catástrofe social, porque existe una ruptura, ¿no? De gran escala. No se sabe hasta cuándo, si es a mediano plazo, a largo plazo, no se sabe cuándo va a concluir esto, y hay una ruptura con las instituciones sociales, las instituciones civiles, y esto no es común en una sociedad, ¿no? Y más que nosotros somos seres sociales, ¿no? Más que los latinoamericanos tenemos como esta parte de contacto. Ahora mismo no sabemos dónde vamos, quiénes somos, con quiénes estamos, qué estamos haciendo. Vivimos una incertidumbre total, ¿no? Y la sociedad ha perdido esos estándares normales o sociales que había anteriormente. Además, el sistema de normas sociales actuales es distinto al que teníamos hace un año, por ejemplo, porque ahora necesitamos usar mascarillas, necesitamos comportarnos diferentemente, de otra manera, ¿no? De otra manera como no... Y también, existe la anomia social y por ahí que puede verse como con un desorden, ¿no? O que no haya control social, algo así. Por último, algunos de los impactos y las consecuencias o efectos que han traído esta pandemia, solo las voy a mencionar. Estamos aquí tratando también temas psicológicos como estresores y duelos, y estos también se han visto alterados, quizás. Ha habido pánico, ha habido fobia social y, por ejemplo, temor a la muerte, como lo decía en el reportaje esta colega psicóloga de Italia,
y existe pues más pánico a nivel laboral. Hay altos niveles de estrés, de ansiedad, uso de mascarillas, los duelos, por ejemplo. Ha surgido una nueva forma de velar a nuestros, o de darles cristiana sepultura a nuestros familiares, porque he visto, por ejemplo, casos donde se hacen rituales por Zoom, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora. Esto es muy interesante. Muchísimas gracias, porque además esta crisis es la crisis de todos. No hay alguien que pueda sostener a los sufrientes, porque todos estamos en aislamiento, todos estamos en incertidumbre. Y justamente el contacto, el tener a alguien, esta cercanía que nos caracteriza, hace que la crisis se agudice aún más. Y pues el coronavirus es una crisis que envuelve muchas otras que afectan la sociología. Muchísimas gracias, doctor Renato. Y ahora damos paso al doctor Isaac y finalmente cerraremos con otro video del doctor Renato después de las conversaciones entre nosotros. Adelante, doctor Isaac. ¿Me ven o no? ¿Buenas? ¿Me están viendo o no? Sí. Sí, buenos días sí, doctor, al Perú y buenas tardes a Europa. Quiero agradecer a Nancy, a Joseba, a quienes lo conozco creo que más de una década, que siempre hacen este tipo de eventos. Nosotros aquí en el Reino Unido organizamos el mes de la comunidad habla española y portuguesa, que se llama el mes amigo, porque amigos somos los que hablamos español y portugués. Y en Estados Unidos y en Canadá se llama mes de la herencia hispana. Somos 70 millones de inmigrantes iberoamericanos en las 3 grandes potencias de habla inglesa, la mayor minoría no lingüística de la humanidad. Justo estamos acabando el mes amigo con este tipo de eventos. Bueno, yo quiero concentrarme ahora en el impacto, el doble impacto que tiene la pandemia para los inmigrantes en el exterior y concretamente para el caso de los peruanos. Los peruanos en el exterior sufrimos doblemente la pandemia por 2 razones. Primero, porque nuestro país es el que tiene más muertos per cápita en el mundo. Y eso nos afecta tremendamente, porque a cada rato nos enteramos que un familiar, que un amigo está con el COVID, o que se ha muerto, o que hay una familia de 10 personas que uno se fue, tomó un poquito y llegó a la casa y contagió a todos, o que salió a la calle y no se cuidó, contagió a todos. Y hay que estarlo permanentemente ayudando, enviándole dinero, remesas, y en todo caso estar uno preocupado. Conozco de muchos casos, yo diría que la mayor parte de los peruanos que yo conozco acá, que han tenido muchas víctimas en el Perú. Uno de ellos, por ejemplo, hay una señora que murió, creo que en Trujillo, y no la pudieron enterrar nadie de la familia, porque no se podía entrar al cementerio. Yo he tenido a mi padre que ha muerto durante la pandemia y no he podido ni ir a Perú, ni mi madre pudo ir al cementerio. Y tengo más o menos unos 10 compañeros de clase que han tenido muertos durante la pandemia. No significa que hayan muerto por el COVID, pero el COVID ha generado otro tipo de efectos, porque muchas personas, si bien no pueden haber tenido el virus, ¿qué pasa? Los servicios médicos han colapsado. Y también las personas mayores necesitan ver gente, no han visto gente, han estado aislados, no han tenido suficiente cobertura médica, y yo creo que su muerte se ha apresurado. Entonces, tenemos muchas personas que vienen muriendo en el Perú, no necesariamente por el COVID, pero sí me parece que por el colapso del sistema de salud y por el colapso de las relaciones sociales les ha afectado. Entonces eso nos impacta a nosotros los que vivimos acá. Y encima resulta que las 4 mayores concentraciones de peruanos en el hemisferio norte, bueno, excluyendo a Japón, son Italia, España, Francia y Estados Unidos, donde más casos de coronavirus hay. En Estados Unidos ya superan los 8 millones y por lo menos unos 2 millones son de la comunidad hispana, la etnia más golpeada por el COVID-19 a nivel global. Ahora, en el caso del Reino Unido, solamente seremos 10 a 20 mil peruanos, no somos muchos, pero nos ha impactado mucho porque en algún momento el Reino Unido ha llegado a ser el país con más muertos por exceso
en el mundo por el COVID-19. Hemos llegado a tener más de 1 muerto por cada 1000 habitantes en Inglaterra. Entonces, ver que nuestro país es el que tiene más muertos en el mundo per cápita y el nuestro, que tiene más muertos por exceso en el mundo, nos golpea tremendamente y encima hemos tenido que estar por fuertes enclaustramientos. Yo tuve que estar en el enclaustramiento en el Perú, porque fui a ver a mi padre y de repente, creo que fue el 15 de marzo, cortan y no puedo salir del país. Para salir he tenido que hacer un montón de maniobras. Hay gente que se ha quedado 4 o 5 meses. Tengo un ejemplo. Tenía un pastor que estaba en el Perú predicando, no pudo coger un avión y su esposa cogió el COVID con su hijita. Tuvimos que ir a ayudarla a su hijita porque tenía el COVID. Y el pastor recién pudo llegar después de 4 meses porque estaba metido en el Perú. Él es peruano, pero vive acá. Entonces hemos tenido una serie de grandes problemas. Hemos tenido 2 dirigentes de la comunidad peruana que terminaron con COVID y con unidad de cuidados intensivos en el mismo hospital que estuvo Boris Johnson con cuidados intensivos. Y hemos tenido que ir a ayudar a sus familias y llevarles. En un momento ni siquiera tenían termómetros. Es decir, pues yo estaba, me acuerdo, en el Perú, nos falta termómetro. Había que coordinar desde el Perú para que le lleven termómetro a la señora. Y no había termómetro en ninguna farmacia. En una época ni siquiera había mascarillas. Entonces, para hacer frente a esta serie de problemas, organizamos en Londres una red de asistencia social que se llamaba Amigos Unidos. Amigos Unidos contra el coronavirus. Entonces, ¿qué hicimos? Y creamos tres ramas. Una rama a cargo de la peruana, la doctora peruana Mari Valverde, que es la única latinoamericana con rango de directora de colegio secundario en este país, que decidió organizar con Gloria Gómez y otra serie de personas un proyecto que se llama Educación 2020. Entonces, tuvieron más de 200 alumnos gratuitos con clases en línea para recuperarle en los colegios y para adultos, de todo tipo de clases, desde inglés hasta karate, todo tipo, más de 15 materias. Tuvimos un grupo que se encargaba de la distribución de alimentos, porque hemos tenido tremendo problema de alimentación, sobre todo para la gente que no tiene papeles. En este país se calcula que hay 1 millón de indocumentados. Ahora, en Estados Unidos creo que son 10 millones. Dentro de ellos hay muchos peruanos, hay muchos bolivianos. Creo que la comunidad que tiene más indocumentados en relación a su número son los bolivianos. Y ellos no tienen qué comer. Entonces hemos tenido que conseguir comida 2 veces a la semana y es muy difícil conseguir esto en cuestión de pandemia. Y no solamente conseguir la comida, sino distribuirla con uniformes especiales, con guantes, manteniendo la distancia social, evitando que la gente se contagie. Y lo hacíamos en el centro de habla portuguesa. Es muy bonito. Nos hemos unido con la comunidad portuguesa, la comunidad latinoamericana, la comunidad africana de habla española y portuguesa, y hemos logrado mantener esto. Y hemos tenido como 2 veces a la semana, pero ha habido otros grupos como 5 grupos, 6 grupos en todo Londres. Uno de ellos inclusive ha llegado a servir más de 2000 comidas al día. Bueno. Y después hemos tenido una rama que se encargaba de ayuda psicológica, porque un grave problema que hemos notado es que el confinamiento ha afectado profundamente. ¿Por qué? Porque tenemos el caso, le voy a decir lo que está pasando ahora, hoy día mismo, porque a partir de hoy día mismo en Londres, por ejemplo, está prohibido en Londres visitar a tu propio hijo, a tu nieto, a tu papá, a tu esposa si no vives con ella, porque estamos en el nivel 2. Y en Liverpool es aún más fuerte, o sea, no lo puedes ver ni siquiera en la calle. Acá por lo menos se le puede ver en la calle. Entonces hay un problema de que la gente no puede ver a sus familiares, no puede hacer eventos, muchos ni siquiera pueden ir a despedir a sus seres queridos, y eso está generando toda una serie de traumas en la población. Al mismo tiempo, hay muchos casos de violencia doméstica. Tuvimos un caso, por ejemplo, de gente que se mató a cuchillazos en una parte de Londres, porque genera mucho estrés esta circunstancia. He visto casos de jóvenes que realmente entran en un estrés profundo de mucha violencia doméstica, colapsan emocionalmente, porque es demasiada presión. No pueden ir a trabajar o no pueden estudiar, tienen que estar metidos en casa, y todo eso está generando una serie de problemas mentales en la población. Bueno, quiero terminar, porque voy a resolver buenas preguntas cuando me lo hagan, que la pandemia
está generando una especie de pandemonio, no solamente en la economía, sino también en la mentalidad de las personas. Nosotros hemos acabado, por ejemplo, el mes amigo, es la primera vez que hacemos un mes de la comunidad, todo online. No hemos podido hacer prácticamente ninguna actividad física, porque apenas hacíamos una actividad así física, la policía nos decía, hay tales y cuales restricciones. Tuvimos que Los parar. regresan y Entonces, ya no les permiten seguir con la actividad. no se nos permite. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente nuestras relaciones se tienen que convertir online. Y como dijeron en una anterior exposición que me predijo, es que somos animales sociales y ahora todo lo tenemos que hacer a través de una computadora, a través de un celular, que no es lo mismo. Y encima, acá se nos viene el invierno, en el Perú ya han estado en el invierno, y eso genera aún más ansiedad porque el clima es más frío, la noche aparece más rápido. Yo calculo que va a haber muchos graves problemas de salud mental. Es decir, no solo vamos a tener una pandemia por el virus, sino pandemia de efectos colaterales, de gente que no puede atenderse en los hospitales por tales y cuales enfermedades, y sobre todo una pandemia de enfermedades mentales. Y lo peor de todo es que creo que tenemos para un año más, porque no creo que la vacuna la consigan rápida, y la experiencia de la gripe española de hace un siglo es que hubo 3 olas. Aquí en el Reino Unido estamos entrando a la segunda ola. Estamos en la segunda mundialmente. Me parece que en el Perú todavía están acabando la primera ola y poquitos se están respirando en la primera ola. Pero acá estamos por entrar a la segunda ola. Entonces, quiero concluir diciendo de que la pandemia no solamente por el virus, es por la salud emocional, por el problema de la economía, y a los peruanos en el exterior nos golpea doblemente por ver a nuestra patria desgarrada, familias nuestras que se están muriendo, y por otra parte, ver que acá estamos impotentes de relacionarnos con nuestros propios familiares. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues es muy interesante cómo todos concluimos que no poder decir adiós a las personas que amamos, el no poder tocar a los otros, es algo que realmente nos conflictúa y que agrava toda esta situación. Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar alguna aportación a la ponencia de alguno de sus compañeros. Revisé en el chat y no hay demasiadas preguntas, solamente dicen los adolescentes y los niños también están siendo también están afectados con estados de depresión. ¿Qué opinan ustedes de esto con la niñez y con la adolescencia? ¿Quién toma la palabra? Por supuesto que afecta a todos los grupos, creo, de la sociedad, ¿no? Entre ellos los jóvenes y las personas mayores también. Los jóvenes, por ejemplo, que, bueno, tenían una vida social normal y que luego se ven afectados, aislados socialmente también, o que ya no pueden continuar la escuela porque se quedan en casa y no hay ningún deporte por ahí que se pueda practicar, entonces esto genera mucho más problemas a nivel personal. Hago una pregunta. ¿Qué consejo podrían darle a las personas que a lo mejor no son profesionales de la salud, pero que trabajan con inmigrantes? ¿Qué estrategias podrían ustedes recomendar para trabajar con estos niños o con estos adolescentes en estos tiempos de pandemia? Bueno, hablo como médico y la práctica que hemos tenido acá en Perú, nos ha resultado sumamente importante pedirle a los médicos de familia que se comunican a través de la telemedicina y a todos los trabajadores de salud para que ellos aconsejen nuevas formas de comunicación y relación al interior de las casas, de tal manera que sea más bien creativo los momentos que viven en casa. También creo que se puede contar con que la comunicación mejora. Entonces, si es que lo vemos desde el punto de vista de la resiliencia. Yo entiendo de que muchas personas efectivamente requieren problemas de atención, de salud mental, sobre todo aquel 20% que de todas maneras, aún en etapas donde hay calma y no hay pandemia, están mal y que no son atendidos y que han empeorado durante la pandemia. Efectivamente. Y en la investigación que hice mención, efectivamente hay cierto tipo de miedos con ciertos matices que se da desde el punto de vista de la evaluación.
hay las fobias de tipo amenazante, de tipo paranoide, hay las fobias de tipo fóbico, hay las fobias evitantes, que hay que encararlas de diferente. Pero eso lo sabemos los investigadores, pero los comunicadores sociales y los otros grupos profesionales deberíamos trabajar juntos y creer sobre todo en las familias, especialmente en las funcionales, que van a ser muy beneficiosas, y los grupos, como en el caso de Isaac, como en el caso de Renato, que trabaja con grupos sociales que tienden a organizarse, y ahí hay que darles información, asesorarlos, acompañarlos. Muchísimas gracias. Me preguntan por el chat que si ustedes han recibido algún tipo de ayuda de los consulados, de las embajadas, de algún organismo, ya sea del país donde radican o del país de origen. En el caso de quien habla, no hemos recibido ningún tipo de ayuda de la embajada ni el consulado, aunque no puedo negar de que la embajada, por ejemplo, se viene encargando de organizar una procesión virtual del Señor de los Milagros la próxima semana y que han patrocinado algunas conferencias online. Pero hay muchas limitaciones porque en esta época del año estamos acostumbrados a tener un montón de recepciones diplomáticas, un montón de eventos, porque son los días nacionales de como 12 países iberoamericanos, y no es muy limitado. Es muy limitada el apoyo que nos pueden dar los consulados. Sí había un apoyo para conseguir pasajes de regreso, sí, y muy bueno, porque sé que el consulado peruano ha ayudado muchísimo a los peruanos que están varados en Europa para que tomen vuelos un poco caros, pero que puedan regresar al Perú. Ahora, en cuanto a lo anterior que dijeron, yo he notado que hay un incremento de los suicidios. Tengo el caso de un peruano que se ha querido suicidar por la ansiedad que genera el COVID-19. En otro caso, tengo un pariente que donde estaba se tiraron de un piso para abajo y se suicidaron por la ansiedad que produce el COVID. O sea, es decir, tal es el estrés que se genera con esta pandemia, con esta encerrona, que se generan intentos de destruir su propia vida. Ahora, yo quiero agregar, aparte de lo que dijo José, que me parece que es importante que tiene que haber algún tipo de posibilidad de tomar aire puro. El problema cuando uno está metido todo el día en una casa, realmente a uno le enferma más. Y al menos acá en Londres nos han permitido, inclusive en el momento más alto de la pandemia, poder ir al jardín o poder caminar un poco. Y yo creo que eso nos ha ayudado. En el Perú, me acuerdo cuando empezó la pandemia, no se podía salir de la casa para absolutamente nada, ni siquiera para pasear el perro, solamente al perro para hacerlo orinar y después regresar a la casa, pero no se permitía nada. Entonces, creo que tiene que haber algún tipo de política frente a la pandemia que permita combinar medidas de estricta seguridad con la posibilidad de que la gente pueda ejercitarse, pueda caminar, pueda tomar aire puro, pueda hacer algún tipo de deporte, porque eso combate la ansiedad y el estrés. Sí, yo quisiera agregar, Ana Bella, ¿puedo agregar? Claro que sí, por favor, doctor. Bueno, yo creo que ha habido una situación, hablando sobre todo acerca de la pregunta, si hay ayuda por parte de los consulados, yo diría que acá en el Perú, incluso habiendo ayuda por parte de las organizaciones y el sector privado, se descartó esa ayuda porque no sé, si soy gobierno, soy el que decido, soy de esta tienda política o no. Entonces, esa posición que la hemos visto continuamente, lo ha reiterado el Colegio Médico pidiendo, solicitando, se tenga en cuenta lo que se conoce acerca del COVID, lo que se conoce acerca del coronavirus, lo que se está haciendo en otros lugares ya porque se ha avanzado un poco más y aquí nos hemos retrasado mucho y parece ser de que con estas medidas restrictivas que han sido duras acá en el Perú, que no ha dado como resultado que se supere el problema de las olas enormes, la ola enorme de muertes y con contagiados que hubo, se debe bastante al liderazgo del gobierno que no convoca instituciones, que no convoca sectores y que no cree en los grupos ayuda para la población.
Eso es gravísimo. Por ejemplo, los resultados de este certamen, de este congreso, deberían tenerlo en cuenta, por supuesto, los gobiernos y los estados, para seguir los pasos que tiene que darse. Nosotros estamos investigando, con 2 universidades, investigando cómo es que el trabajador puede aportar para lo que es reactivación social y prevención a la vez. Pero eso no lo cree nadie. El trabajador es un ser que debe recibir órdenes y pautas, y ahí termina su función. Y eso no es ser un hombre activo en una etapa, como ha sido mencionado, de catástrofe nacional y de gran envergadura del mal que significa el COVID. Yo por mi parte he visto notables muestras de solidaridad, que me parece también una medida o una toma de decisión de parte de los inmigrantes, ¿no?, que viven fuera, para con los que se infectaban, por ejemplo, porque he visto muestras de solidaridad, se realizaban videos para darle ánimos, que estaban en cuarentena, que estaban hospitalizados, y eso me parece importante rescatar, porque es propio de nuestra cultura también, no lo veo mucho fuera, habiendo vivido en el exterior, pero estando fuera veo que los migrantes tienen este don, ¿no?, de mostrarse solidaridad en estos momentos difíciles. Así es, las redes ciudadanas, como son muchísimos voluntariados, como son muchos grupos de inmigrantes, se han convertido en una ayuda sobresaliente para las organizaciones gubernamentales, ¿no? A veces pedíamos nosotros ayuda de los gobiernos hacia nosotros, y en esta situación ha habido este trabajo en conjunto en muchas ocasiones, donde la población de inmigrantes, las comunidades son las que empiezan a armar e inician algunas acciones como las que hablaba el doctor Isaac, como las que hablaron ustedes, que después ya son apoyadas por los gobiernos. Hemos también visto en todo este congreso que el suicidio, la depresión y la ansiedad pueden ser más manejables o más llevaderos, pueden estar más lejanos de una persona si existen las herramientas existenciales, si se trabaja en la salud mental y en la salud emocional, muchas cosas se pueden prevenir. A nivel de prevención, creo que esto es una tarea muy importante para cuando pase esta pandemia, porque ahorita estamos solucionando, pero si algo aprendimos es que cuando hay salud emocional, las cosas pueden ser más llevaderas por las herramientas que tenemos. Entonces, aquí viene el título del congreso. Dime. Me gustaría decir una cosita. Claro que sí, Isaac. Mira, yo quisiera comparar un poquito lo que ha pasado en la pandemia del Perú con el Reino Unido, porque una de las razones del tremendo colapso del Perú. Cuando Vizcarra anunció una cuarentena total, que en las siguientes 3 horas se cerraban los aeropuertos, se cerraba todo, él fue una medida muy estricta que jamás se tomó en el Reino Unido. Y eso inicialmente pudo funcionar. En cambio, el Reino Unido se demoró más de una semana después, y eso hizo que el coronavirus se esparza y que hasta el primer ministro y el futuro rey contraigan el virus. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que Vizcarra optó por un camino en general acertado de tomar medidas duras. Pero lo que le ha faltado a Perú es lo que en el Reino Unido sobra. En el Reino Unido hay una medicina estatal, gratuita y seguro social universal. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona se enferma, el hospital la atiende gratis, con alta calidad, y si uno no tiene trabajo, el gobierno le paga su salario, o por lo menos el 80% de su salario. Entonces, ¿qué pasa? Uno así puede estar en aliciente de no ir a trabajar, no contagiar el virus, y de que si se enferma se va a curar. En el caso peruano, Vizcarra se demoró como 2 semanas en hablar de un seguro. Ese seguro además era muy pequeño, no daba a la mayoría. 1 millón de inmigrantes extranjeros, venezolanos y colombianos no tenían derechos de seguro. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no iba a trabajar no tenía cómo sobrevivir. Entonces han tenido que romper la cuarentena, porque si no, no tenían que comer. Preferían decir, no me muero de hambre, prefiero morirme del virus que de hambre. Entonces iban a trabajar. Y por otra parte, el Perú no tiene un sistema de salud universal, estatal y gratuito. Tiene demasiadas instituciones privadas, demasiado basado en el lucro privado, y eso ha hecho que el Perú no tenga una infraestructura hospitalaria, médica, y como lo dijo José antes, ni siquiera han querido traer
médicos del exterior como cubanos o venezolanos, porque el Perú no tiene un sistema médico demasiado ligado a las grandes corporaciones, demasiado privatizado, y eso ha afectado. Entonces, por más que Vizcarra haya querido poner cuarentenas, lo que ha malogrado es el sistema tan privatizado de salud y la ausencia de medidas de seguridad social. Muy bien. Les agradezco a todos el tiempo. Ya están entrando a la siguiente reunión. Es muy valioso y yo les pediría a los doctores que dejaran su correo electrónico en el chat para que de esta manera las personas que tengan dudas, quieran contactarlos o gusten de alguna manera obtener más información de ustedes, puedan contactarlos fácilmente. Un saludo, muchas gracias por su presencia y el trabajo de este congreso es apenas un granito de arena a todo lo que los migrantes necesitan. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.